Eres la desgracia de esta familia, mamá. Siempre has sido un problema y ya no podemos seguir cargando contigo. Las palabras de Joanna resonaron por todo el elegante salón del restaurante, cortando las conversaciones de las mesas cercanas como un cuchillo afilado. Los invitados al compromiso giraron sus cabezas hacia nosotras, sus ojos clavándose en mi rostro enrojecido, mientras mi hija continuaba su ataque despiadado frente a 40 personas que habían venido a celebrar. Mira cómo nos avergüenzas. Mamá, ni siquiera sabes comportarte en un lugar decente. Sebastián, mi yerno, asintió con una sonrisa cruel mientras ajustaba su corbata de seda italiana. El mismo hombre que 3 horas antes me había pedido que pagara la cuenta de $45,000 de esta celebración que ellos habían organizado sin consultarme. Mi mano tembló ligeramente mientras sostenía la copa de vino que apenas había tocado. El líquido rojo se agitaba como la sangre en mis venas, que bombeaba con una mezcla de humillación y algo más profundo, algo que había estado durmiendo en mi interior durante demasiados años. Los murmullos de los invitados se intensificaron. Pude escuchar fragmentos de sus conversaciones. ¡Qué cruel! Pobrecita la señora. ¿Cómo puede hablarle así a su madre? Joanna, por favor. Intenté susurrar, pero mi voz se quebró. Ella se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con una satisfacción venenosa que me helaba la sangre. Por favor, ¿qué, mamá? Ya basta de hacerte la víctima. Todo el mundo aquí sabe que eres una carga. Vives en mi casa, comes mi comida, gastas mi dinero y encima tienes el descaro de opinar sobre cómo vivimos nuestras vidas. Su casa, mi dinero. Las palabras se repetían en mi mente como un eco distorsionado. 40 años de sacrificios, de dar cada centavo de mi pensión de maestra, de vender mis joyas para pagarle sus caprichos, de limpiar su casa como si fuera su sirvienta. Todo reducido a esta humillación pública en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Los camareros se habían detenido a una distancia prudente, sosteniendo bandejas de platos costosos mientras observaban el espectáculo. Una mujer en la mesa de al lado susurró algo a su esposo, quien me miró con una mezcla de lástima y incomodidad. El aire acondicionado del restaurante hacía que mi piel se erizara, pero el frío que sentía venía de mucho más adentro. Sebastián tiene razón, continuó Joanna, su voz alzándose un poco más para asegurarse de que todos pudieran escuchar cada palabra. Hemos sido demasiado pacientes contigo. Ya es hora de que entiendas tu lugar en esta familia. Mi lugar. Durante 68 años había creído que mi lugar era ser madre, protectora, proveedora. Había trabajado dobles turnos dando clases particulares para pagarle sus estudios universitarios. Había vendido la casa de mis padres para comprarles la mansión donde ahora vivían. Había renunciado a mis sueños, a mis amistades, a mi propia vida para construir la de ellos. Mamá, estás llorando y haciendo una escena. Joanna suspiró teatralmente. ¿Ves por qué no podemos llevarte a ningún lado? Siempre tienes que dramatizar todo. Las lágrimas que no había notado comenzaron a bajar por mis mejillas, arrastrando con ellas el maquillaje que había aplicado con tanto cuidado esa mañana. Había elegido mi mejor vestido azul marino, el que Ricardo me había regalado antes de morir, pensando que era una celebración familiar. Qué ingenua había sido. Sebastián se acercó y puso su mano en mi hombro con una presión que pretendía parecer cariñosa, pero que se sentía como una garra. Irene, tal vez sería mejor que te fueras a casa. Esto es una celebración y no queremos arruinar la noche de todos por... Hizo una pausa, mirándome de arriba abajo. Por esto. Como si fuera un objeto desechable. Una mancha en su perfecto evento social. Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte, algunos levantándose de sus asientos para ver mejor el drama que se desarrollaba en nuestra mesa. Una anciana en la esquina negó con la cabeza,
claramente disgustada por lo que estaba presenciando. «Tienes razón», murmuré finalmente, mi voz apenas audible. Pero no era la voz de la mujer derrotada que esperaban escuchar. Era algo más tranquilo, más peligroso. «Tienes toda la razón, Joanna». Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo cómo cada par de ojos en el restaurante seguía mis movimientos. Mi cartera estaba en el suelo junto a mi silla. Una cartera de cuero negro que había comprado hace 20 años y que contenía más poder del que mi hija podría imaginar. La tomé con cuidado, sintiendo el peso de los documentos que había guardado allí esa misma mañana. Mis dedos acariciaron los papeles dentro de mi cartera mientras caminaba hacia la salida del restaurante, cada paso resonando en el silencio tenso que había dejado atrás. Los documentos que había firmado esa mañana en la oficina del abogado Mendoza parecían quemar contra mi piel a través del cuero. 40 años de matrimonio con Ricardo me habían enseñado a ser previsora, y los últimos 5 años de viudez me habían enseñado a ser estratégica. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro cuando salí del restaurante, llevándose consigo el aroma pesado de la humillación y reemplazándolo con algo más limpio, más prometedor. Mis pasos se dirigieron automáticamente hacia el pequeño café que quedaba a 3 cuadras, el mismo lugar donde había pasado tantas tardes con Lucía Saleza, mi única amiga verdadera en este mundo, que se había vuelto tan hostil. Lucía estaba allí, como habíamos acordado, sentada en nuestra mesa habitual junto a la ventana. Sus ojos se alzaron cuando me vio entrar, y inmediatamente pude ver la preocupación grabada en su rostro arrugado. A los 65 años, Lucía había vivido lo suficiente para reconocer el dolor en los ojos de otra mujer. «Irene, querida», susurró mientras me acercaba. «Por tu cara puedo ver que pasó exactamente lo que temíamos». Me senté frente a ella, sintiendo cómo mis piernas temblaban ligeramente. El café todavía olía a canela y a esperanza. 2 cosas que había olvidado, que existían en mi vida. Fue peor de lo que imaginé, Lucía. Mucho peor. «Cuéntame todo», dijo ella, extendiendo su mano arrugada para tomar la mía. Su piel era suave y cálida, tan diferente del frío contacto de Sebastián en el restaurante. Me llamó la desgracia de la familia. Delante de 40 personas, Lucía. 40 personas que me conocen, que saben lo que he sacrificado por ella. Mi voz se quebró ligeramente, pero había algo diferente en esa quebradura. No era la voz de una mujer destruida, sino de una que finalmente había despertado. Lucía apretó mi mano con más fuerza. «Ay, mi niña, cuánto dolor has soportado en silencio. Pero dime, ¿llevaste los papeles como habíamos planeado?» Asentí, tocando nuevamente mi cartera. «Están todos aquí. Las escrituras originales, el testamento actualizado, los documentos de la cuenta bancaria. Todo lo que necesito para demostrar que esa mansión de $780,000, donde viven tan cómodamente, todavía está a mi nombre. ¿Y el plan? ¿Lo vas a ejecutar?» Por primera vez en años, una sonrisa pequeña pero genuina cruzó mi rostro. «Ya comenzó, Lucía. Ya comenzó». Mientras hablaba, mi mente regresó a esa mañana, cuando había despertado con una claridad que no había sentido desde la muerte de Ricardo. Había algo en el aire, una tensión que me decía que ese día sería diferente. Tal vez había sido la llamada telefónica de Joanna 3 días antes, exigiendo que pagara por su cena de compromiso porque era lo mínimo que podía hacer por su familia. O tal vez había sido la conversación que había escuchado por accidente la semana pasada, cuando llegué temprano a la casa y los encontré en la cocina, hablando sobre cómo sería más fácil cuando yo ya no estuviera allí para complicar las cosas. Sebastián había sugerido que me pusieran en un hogar de ancianos, y Joanna había respondido que primero necesitaban asegurarse
de que todos mis bienes estuvieran correctamente transferidos. Esa mañana me había levantado antes del amanecer y había tomado una ducha larga y caliente. Había elegido cuidadosamente mi ropa, había desayunado tranquilamente y había tomado el autobús hasta el centro de la ciudad. La oficina del abogado Mendoza estaba en el 13º piso de un edificio de cristal que reflejaba el cielo matutino como un espejo de posibilidades. «Señora Terrazo», había dicho el abogado, un hombre mayor con cabello gris y ojos bondadosos. «¿Estás segura de que quiere hacer estos cambios? Son bastante drásticos». «Completamente segura», había respondido, firmando cada documento con una determinación que me sorprendió a mí misma. «Mi hija ha dejado muy claro que no me considera parte de su familia. Es hora de que aprenda las consecuencias de esa decisión». Ahora, sentada frente a Lucía en nuestro café de siempre, pude sentir el peso de esas decisiones asentándose en mi pecho como una armadura invisible. Los documentos en mi cartera no eran solo papeles, eran mi libertad, mi dignidad, mi futuro. ¿Sabes? ¿Qué es lo más triste de todo esto?, le pregunté a Lucía tomando un sorbo del café que ella había pedido para mí. Que durante todos estos años creí que estaba siendo una buena madre al darles todo. Creí que el sacrificio era amor. «El sacrificio puede ser amor», respondió Lucía sabiamente. «Pero el abuso nunca lo es. Y lo que te han hecho, querida, es abuso». Tenía razón. Años de pequeñas humillaciones que había justificado como carácter fuerte de mi hija. Años de pedidos de dinero que nunca fueron devueltos. Años de vivir como una huésped indeseada en la casa que yo había comprado con el dinero de la venta de la propiedad de mis padres. El sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. La pantalla mostraba el nombre de Joanna, y por un momento consideré no responder. Pero algo dentro de mí, una curiosidad oscura y satisfactoria, me hizo deslizar el dedo para contestar. «Mamá, ¿dónde estás?». Su voz sonaba diferente ahora, sin la crueldad venenosa de hace una hora. Había una nota de preocupación, casi de pánico, que me resultó extrañamente gratificante. «En el café con Lucía», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Necesitas venir a casa, ya. Sebastián está furioso y yo... necesitamos hablar. Estoy cómoda aquí, gracias». Un silencio largo se extendió por la línea. Pude escuchar voces de fondo, la voz de Sebastián preguntando algo que no logré entender. «Mamá, por favor, sé que las cosas se salieron de control en el restaurante, pero... ¿se salieron de control?». La interrumpí, sintiendo como una risa amarga subía por mi garganta. «Joanna, me humillaste delante de 40 personas. Me llamaste la desgracia de la familia. Me trataste como si fuera un animal callejero que había entrado por error a su preciosa celebración. Yo estaba estresada. La organización del evento, los gastos, todo ha sido muy difícil para nosotros. Los gastos. $45,000 que habían salido de mi cuenta bancaria sin que me consultaran los detalles. Sebastián había elegido el restaurante más caro de la ciudad. Había pedido el menú más exclusivo. Había invitado a gente que ni siquiera conocía bien. Todo con mi dinero. Y ahora hablaba de estrés. «Difícil para ustedes», repetí lentamente. «Joanna, trabajé 40 años como maestra para construir lo que tienen. Vendí la casa de tus abuelos para comprarles esa mansión. He pagado sus cuentas, sus vacaciones, sus caprichos durante 5 años desde que Ricardo murió. Y tú me llamas la desgracia de la familia». «Mamá, ya basta de dramatizar. Ven a casa y hablamos como adultos». «¿Como adultos?» Como si fuera una niña berrinchuda en lugar de la mujer de 68 años que había sacrificado su vida entera por ella. «No voy a casa esta noche».
dije finalmente. ¿Qué quieres decir con que no vienes a casa? ¿Dónde vas a dormir? Eso no es tu problema, Johanna. Según tú, ya no soy parte de tu familia. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Era adrenalina pura, la sensación embriagadora de finalmente haber puesto un límite después de años de ser una alfombra para que otros caminaran sobre mí. Lucía me observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Dónde vas a dormir realmente? En el hotel del centro. Ya hice la reservación esta mañana. Lo planeaste todo, ¿verdad? Asentí. Cuando una vive tanto tiempo siendo predecible, la gente olvida que también puede ser estratégica. Había reservado una suite en el Hotel Emperador, el mismo lugar donde Ricardo y yo habíamos pasado nuestra luna de miel 43 años atrás. Había algo poético en regresar allí, en el momento más importante de mi nueva vida. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sebastián. Irene, necesitamos que vengas inmediatamente. Hay un problema con los documentos de la casa y necesitamos tu firma para resolverlo. Un problema con los documentos. Mi sonrisa se hizo más amplia. ¿Qué tipo de problema, Sebastián? Es complicado. Mejor vienes y te explicamos en persona. Estoy ocupada. Irene, esto es serio. Pueden embargarnos la casa si no firmamos estos papeles antes de mañana. Embargo. La palabra flotó en el aire como una campana de advertencia. Por supuesto que había un embargo. Sebastián había estado usando la casa como garantía para sus negocios fallidos, sin decirme. Había descubierto eso también esa mañana, cuando el abogado Mendoza me mostró los documentos que habían intentado procesar sin mi conocimiento. ¡Qué interesante!, murmuré. ¿Y por qué necesitan mi firma? Porque técnicamente la casa todavía está a tu nombre. Pero sabemos que es solo un tecnicismo, ¿verdad? Tú nos la regalaste cuando nos casamos. Técnicamente, la casa de $780,000 que ellos consideraban suya estaba técnicamente a mi nombre. El mismo nombre que aparecía en todos los documentos originales, en todas las cuentas bancarias, en todos los papeles legales que importaban. Sebastián, dije suavemente, saboreando cada palabra. Jamás les regalé esa casa. Ustedes viven allí porque yo se los permití. Hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas. El silencio que siguió fue largo y pesado. Pude escuchar cómo le susurraba algo a Johanna, sus voces cargadas de una urgencia que me llenaba de una satisfacción inesperada. Irene, no puedes hacer esto. Tenemos derechos. Hemos vivido allí durante 5 años. Como mis invitados. Invitados que, según escuché la semana pasada, están ansiosos porque me vaya a un hogar de ancianos para que no complique más sus vidas. Otro silencio. Esta vez pude escuchar la respiración acelerada de Sebastián del otro lado de la línea. No sabemos de qué hablas. Claro que no. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Lucía me observaba con asombro. ¡Ay, Irene! Los tienes exactamente donde los querías. Exactamente donde se pusieron ellos mismos. Corregí. Yo solo dejé de rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. La habitación del Hotel Emperador tenía la misma vista al parque que recordaba de mi luna de miel, pero esta vez las luces de la ciudad me parecían diferentes, más brillantes, más llenas de posibilidades. Me serví una copa de vino tinto del minibar y me senté junto a la ventana, observando cómo la vida nocturna se desarrollaba allá abajo, mientras mi teléfono vibraba incesantemente sobre la mesa de noche. 15 llamadas perdidas de Johanna, 12 de Sebastián, 3 mensajes de texto que no me molesté en leer. El silencio que había elegido era más elocuente que cualquier grito que hubiera podido dar durante todos estos años.
Abrí mi cartera y extendí los documentos sobre la cama king size. Las escrituras originales de la casa, con mi nombre claramente visible como única propietaria. Los documentos del divorcio de bienes que había firmado con Ricardo antes de su muerte, protegiendo mis propiedades de cualquier reclamación futura. Y el documento más importante de todos, la revocación del poder legal que le había otorgado a Joanna hace 3 años, cuando pensé que era prudente que alguien más joven manejara mis asuntos. Qué ingenua había sido. Había firmado ese poder, pensando que le facilitaría las cosas a mi hija si algo me pasaba. En lugar de eso, Sebastian lo había usado para intentar transferir la propiedad de la casa a su nombre, sin que me diera cuenta. Si no hubiera sido por la llamada del banco la semana pasada, preguntando por qué quería cambiar el beneficiario de mi seguro de vida, nunca habría descubierto su traición. Señora Terrazo, hay algunas irregularidades en los documentos que alguien intentó procesar con su poder legal, había dicho la representante del banco con voz preocupada. Necesitamos que venga personalmente para verificar que usted autorizó estas transacciones. Esa había sido la primera grieta en la fachada perfecta que Sebastian había construido. Una grieta que se había convertido en un abismo cuando descubrí que había estado usando la casa como garantía para 3 préstamos diferentes, acumulando deudas que ascendían a más de $200,000. Mi teléfono vibró una vez más. Esta vez era un mensaje de texto de Joanna. «Mamá, por favor, contesta. Sebastian está teniendo un ataque de pánico. Los acreedores van a venir mañana temprano y si no firmamos los papeles, nos van a quitar la casa. No puedes hacernos esto. No puedo hacerles esto». Como si yo fuera la culpable de sus decisiones, de su avaricia, de su completa falta de respeto hacia la mujer que les había dado todo. Tomé otro sorbo de vino y marqué el número del abogado Mendoza. A pesar de ser casi las 10 de la noche, contestó al segundo timbre. «Señora Terrazo, ¿cómo está? Esperaba su llamada». «Todo salió exactamente como usted predijo, doctor Mendoza. Necesitan mi firma para evitar el embargo». «¿Y cuál es su decisión?». La pregunta flotó en el aire cargado de posibilidades. 40 años de matrimonio me habían enseñado que las decisiones más importantes de la vida rara vez se tomaban en momentos de calma. Se tomaban en momentos como este, cuando el dolor y la claridad se encontraban en un punto perfecto de intersección. «Proceda con el plan B», dije finalmente. «Quiero que mañana a primera hora entregue los documentos de desalojo. 30 días para que abandonen la propiedad». «¿Está completamente segura? Una vez que iniciemos este proceso, será muy difícil detenerlo. Doctor Mendoza, esta noche mi hija me dijo delante de 40 personas que soy la desgracia de su familia. Mi yerno ha estado robándome durante años, usando mi propiedad como su cajero personal. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida». «Entendido. Los documentos estarán listos mañana a las 8 de la mañana». Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante varios minutos. El vino me había relajado lo suficiente para permitir que los recuerdos fluyeran libremente. Recordé cuando Joanna era pequeña y solía acurrucarse conmigo en el sofá, leyendo cuentos de princesas que siempre terminaban con finales felices. Recordé cuando se graduó de la universidad y me abrazó llorando, diciéndome que era la mejor madre del mundo. Recordé también cuando conoció a Sebastián, cómo cambió gradualmente de ser mi hija cariñosa a ser una extraña que solo me llamaba cuando necesitaba dinero, cómo las visitas se habían vuelto más espaciadas, las conversaciones más cortas, los abrazos más fríos. El punto de quiebre había sido cuando Ricardo murió. En lugar de consolarme en mi dolor, Joanna había aparecido en el funeral preguntando cuándo iba a resolver el tema de la herencia.
como si la muerte de mi esposo fuera simplemente un trámite burocrático que la estaba inconveniendo. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez contesté. «Mamá, gracias a Dios. Escucha, Sebastián habló con su abogado y podemos arreglar todo esto. Solo necesitamos que vengas mañana temprano y firmemos algunos papeles. Todo volverá a la normalidad». «La normalidad», repetí, lentamente. «Tu normalidad es tratarme como una sirvienta en mi propia casa. Tu normalidad es humillarme públicamente. Tu normalidad es robarme y mentirme. No seas dramática, mamá. Nadie te robó nada. Joanna, tu esposo usó mi casa como garantía para 3 préstamos sin decirme. Eso se llama fraude». Un silencio largo se extendió por la línea. Finalmente escuché la voz de Sebastián de fondo, diciéndole algo que no pude entender. «Mamá, esos son solo tecnicismos legales. Nosotros somos familia. La familia se apoya». «Tienes razón», dije suavemente. «La familia se apoya. Pero tú acabas de decirme que no soy parte de tu familia. Así que supongo que ya no tengo obligación de apoyarte. No puedes estar hablando en serio. Mañana a las 8 de la mañana van a recibir los documentos de desalojo. Tienen 30 días para abandonar mi propiedad». El grito que siguió fue tan agudo que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. «Esto es imposible. No puedes echarnos. Esta es nuestra casa». El grito de Joanna atravesó el auricular con una desesperación que jamás había escuchado en su voz. Era el sonido de alguien que finalmente se daba cuenta de que su castillo de naipes estaba colapsando. «Es mi casa, Joanna. Siempre ha sido mi casa. El hecho de que te hayas olvidado de eso no cambia la realidad legal. Mamá, Sebastián está llorando. Está completamente destrozado. No puedes hacerle esto a tu propia familia». Sebastián llorando. El mismo hombre que 3 horas antes me había mirado con desprecio y me había sugerido que me fuera del restaurante para no arruinar su perfecta velada. Ahora lloraba porque sus planes de robarme se habían desmoronado. «Joanna, hace exactamente 4 horas me dijiste que era la desgracia de tu familia. ¿Ahora resulta que soy tu familia otra vez? ¡Qué conveniente! Estaba enojada. La gente dice cosas cuando está enojada. La gente borracha o drogada dice cosas cuando está alterada. Tú estabas completamente sobria y calculadora. Cada palabra que dijiste fue deliberada, diseñada para humillarme de la manera más dolorosa posible. Pude escuchar cómo le pasaba el teléfono a Sebastián. Su voz sonaba ronca, quebrada por el llanto que aparentemente era real. «Irene, por favor. Sé que cometimos errores, pero esto va a destruir nuestras vidas. Tenemos compromisos, pagos que hacer. No podemos perder la casa. Compromisos que hicieron con mi dinero y mi propiedad sin consultarme. Pensamos que entenderías. Somos familia. Sebastián, la semana pasada te escuché decirle a mi hija que sería más fácil cuando yo estuviera en un hogar de ancianos, que primero necesitaban asegurarse de que todos mis bienes estuvieran correctamente transferidos. Exactamente cuándo planeabas informarme sobre esa transferencia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar su respiración agitada, el sonido de alguien que acababa de darse cuenta de que había sido descubierto en su mentira más grande. No sé de qué hablas. Por favor, Sebastián, respétame lo suficiente para no mentirme en este momento. Llegué temprano ese día y los escuché hablando en la cocina. Cada palabra. Irene, eso no era... No lo decíamos en serio. Solo estábamos explorando opciones para el futuro. Opciones que incluían robarme mi casa y encerrarme en un asilo. Nadie habló de robarte nada. Entonces explícame por qué intentaste transferir la propiedad a tu nombre, usando el poder legal que le di a Joanna para emergencias médicas.
Explícame por qué usaste mi casa como garantía para 3 préstamos diferentes, sin mi conocimiento. Explícame por qué cambiaste el beneficiario de mi seguro de vida sin decirme. Cada pregunta cayó como una bomba en el silencio del otro lado de la línea. Pude escuchar cómo le susurraba desesperadamente algo a Joanna. Sus voces cargadas de pánico. Todo eso tiene explicación. Te escucho. Necesitábamos capital para el negocio. Era temporal. Íbamos a devolverte todo con intereses. ¿Qué negocio, Sebastián? Tu empresa se declaró en bancarrota hace 6 meses. No tienes trabajo. No tienes ingresos. La única razón por la que no están viviendo en la calle es porque yo he estado pagando todas sus cuentas. Las cosas van a mejorar. Tengo nuevas oportunidades. Con mi dinero, por supuesto. Irene, por favor, dame una oportunidad de explicarte todo en persona. Este no es el momento para tomar decisiones drásticas. Decisiones drásticas, como si defender mi propia dignidad y proteger mis bienes fuera algo extremo e irracional. Sebastián, la única decisión drástica que tomé fue permitir que vivieran en mi casa gratis durante 5 años. La única decisión drástica fue seguir apoyándolos financieramente, mientras ustedes planeaban cómo robarme todo lo que tengo. No es robo si somos familia. Tienes razón. No es robo si somos familia. Pero según Joanna, yo no soy parte de su familia. Soy la desgracia de su familia. Así que supongo que sí es robo. El sonido que escuché después fue algo entre un sollozo y un grito de frustración. Sebastián había perdido completamente la compostura, y parte de mí se preguntó si esto era genuino o simplemente otra manipulación. Los papeles de desalojo van a ser entregados mañana a las 8. Continué con una calma que me sorprendía. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. 30 días no es suficiente tiempo. No tenemos dinero para un depósito. No tenemos referencias de crédito. Debieron haber pensado en eso antes de arriesgar mi propiedad en sus esquemas de negocios fallidos. Irene, esto es venganza. Esto no es lo que Ricardo habría querido. La mención del nombre de mi esposo muerto fue como un puñetazo en el estómago. Se atrevía a usar la memoria de Ricardo, el hombre que había trabajado lado a lado conmigo para construir todo lo que ellos habían estado despilfarrando. No te atrevas a mencionar a Ricardo, susurré, sintiendo cómo la ira subía por mi garganta como lava líquida. Ricardo sabía el valor del trabajo duro y la honestidad. Ricardo jamás habría aprobado lo que ustedes me han hecho. Él habría querido que su familia se mantuviera unida. Su familia se mantuvo unida mientras él vivió porque había respeto mutuo. Ustedes destruyeron esa unidad el día que decidieron que era más fácil robarme que trabajar para ganarse la vida. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Mis manos temblaban, pero no de miedo o incertidumbre. Temblaban de una ira justa y purificadora que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Me serví otra copa de vino y volví a sentarme junto a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, cada una representando una vida, una historia, una familia. Algunas de esas familias probablemente estaban pasando por dramas similares al mío. Otras estarían cenando juntas, riéndose, apoyándose mutuamente de manera genuina. Por primera vez en años no sentí envidia de esas familias felices. Sentí esperanza de que tal vez, algún día, yo también podría construir algo real y auténtico con las personas que quedaran en mi vida. La mañana llegó con una claridad cristalina que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional de la noche anterior. Me desperté en la cama king size del hotel, sintiéndome más descansada de lo que había estado en años. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido sin la ansiedad constante de preguntarme qué nueva humillación o demanda financiera me esperaría al despertar.
Mientras desayunaba en el elegante restaurante del hotel, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. Lo había encendido apenas unos minutos antes y ya mostraba 32 llamadas perdidas acumuladas durante la noche. 24 de Johanna, 8 de Sebastian. También había una larga lista de mensajes de texto que decidí revisar mientras saboreaba mi café y mis tostadas con mermelada de fresa. Mamá, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Sebastian no ha dormido en toda la noche. Está enfermo de preocupación. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Los acreedores vinieron a las 6 de la mañana. Necesitamos una solución ya. El último mensaje había llegado hace apenas una hora. Mamá, si no contestas en las próximas 2 horas, Sebastian va a tener que hacer algo drástico. Su presión arterial está por las nubes y está hablando de cosas terribles. Por favor, no dejes que esto llegue tan lejos. Algo drástico. Cosas terribles. La misma manipulación emocional de siempre, pero ahora con un toque de chantaje suicida. Sebastian había usado esta táctica antes, cada vez que sus negocios fallaban o cuando necesitaba dinero para cubrir sus apuestas perdidas. Johanna siempre corría a rescatarlo, y por extensión, yo siempre terminaba pagando las cuentas de su rescate. Marqué el número del doctor Mendoza mientras terminaba mi desayuno. Buenos días, señora Terrazo. Los documentos ya fueron entregados. Su hija y su yerno los recibieron hace exactamente 1 hora. ¿Cómo reaccionaron? El señor Ravesi se desmayó cuando leyó los papeles. Su hija gritó bastante y amenazó con demandarme a mí y a usted. Pero los documentos están en orden y son completamente legales. ¿Y los acreedores? También llegaron esta mañana, al descubrir que la propiedad no puede ser embargada porque nunca fue legalmente transferida al señor Ravesi. Están exigiendo el pago inmediato de las deudas. Aparentemente, el señor Ravesi les había prometido que la casa sería garantía suficiente. Una sonrisa pequeña pero satisfactoria cruzó mi rostro. ¿Cuánto deben en total? Según los documentos que me mostraron, $236,000 entre los 3 préstamos. $236,000 que Sebastian había conseguido prometiendo mi casa como garantía. Dinero que probablemente había gastado en sus esquemas empresariales fallidos o en mantener el estilo de vida lujoso al que se había acostumbrado a costa mía. Doctor Mendoza, necesito que prepare otro conjunto de documentos. Dígame, quiero cambiar todas mis cuentas bancarias, revocar cualquier acceso que Johanna pueda haber tenido a mis finanzas y quiero establecer un fideicomiso que proteja mis bienes de cualquier reclamación futura. Excelente idea. Puedo tener todo listo para mañana. Y una cosa más. Quiero redactar un nuevo testamento. Por supuesto. ¿Cuáles son sus instrucciones? Me quedé en silencio por un momento, considerando las palabras que estaba a punto de pronunciar. Durante años había asumido que todo lo que tenía sería para Johanna cuando muriera. Había trabajado toda mi vida con esa idea en mente, sacrificando mis propios sueños y comodidades para construir un legado para mi hija. Todo va a ir a organizaciones benéficas, educación para niños de bajos recursos, hogares para mujeres maltratadas y una fundación para personas mayores abandonadas por sus familias. ¿Estás segura de eso? Completamente. Mi hija ya me dejó muy claro que no me considera parte de su familia. No veo por qué debería considerar que ella es parte de la mía. Después de colgar, me quedé sentada en el restaurante, observando la vida matutina de la ciudad a través de las grandes ventanas. Ejecutivos apurados, caminando hacia sus oficinas, madres jóvenes empujando carriolas, ancianos alimentando palomas en el parque cercano. Cada persona tenía su propia historia, sus propias luchas, sus propias traiciones y triunfos. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que no reconocía.
Señora Terrazo, habla el doctor Hernández del Hospital San José. Su yerno, Sebastián Rabezi, fue traído a emergencias hace una hora. Está pidiendo que venga inmediatamente. ¿Qué le pasó? Aparentemente tuvo un episodio de hipertensión severa que causó que se desmayara. Está estable ahora, pero muy alterado. Sigue pidiendo que la llamen. Doctor, con todo respeto, esa ya no es mi responsabilidad. Un silencio sorprendido siguió a mis palabras. Claramente el doctor no esperaba esa respuesta. Señora, él insiste en que usted es la única que puede resolver la situación que causó su crisis. La situación que causó su crisis fue su propia decisión de robarme durante años. La solución está en sus manos, no en las mías. Pero, señora, doctor, Sebastián no es mi hijo, no es mi esposo. Y según su propia familia, yo no soy parte de la suya. No tengo obligación legal ni moral de acudir a rescatarlo de las consecuencias de sus propias acciones. Colgué el teléfono sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. No había alegría en saber que Sebastián estaba en el hospital, pero tampoco había el pánico y la culpabilidad que habría sentido hace una semana. Era como si finalmente hubiera entendido la diferencia entre ser compasiva y ser una víctima voluntaria. Terminé mi café y subí a mi habitación para ducharme y prepararme para el día. Tenía una cita con el doctor Mendoza a las 2 de la tarde y después quería pasar por la librería del centro. Había comenzado a recordar cuánto me gustaba leer antes de que mi vida se volviera una serie interminable de crisis financieras causadas por otras personas. Mientras me vestía, reflexioné sobre cuán diferente se sentía mi cuerpo cuando no llevaba el peso constante de la ansiedad y el resentimiento. Mis hombros estaban menos tensos, mi respiración era más profunda, incluso mi reflejo en el espejo parecía más sereno. Por primera vez en años, tenía curiosidad por ver qué me depararía el futuro. La tarde transcurrió en la oficina del doctor Mendoza, con una eficiencia que me sorprendió. Cada documento que firmaba sentía como una capa más de protección alrededor de mi nueva vida. El fideicomiso que establecimos garantizaba que ninguna manipulación futura podría tocar mis bienes. Las nuevas cuentas bancarias estaban únicamente a mi nombre, sin ningún tipo de acceso para terceros. Mi nuevo testamento reflejaba mis valores reales, no las obligaciones familiares que me habían sido impuestas. Señora Terrazo, dijo el doctor Mendoza mientras organizaba los documentos finales. En 30 años de carrera legal, he visto muchos casos como el suyo, pero pocas veces he visto a alguien tomar medidas tan decididas y bien pensadas para protegerse. Doctor, cuando una ha vivido 68 años siendo la salvación de todos los demás, llega un momento en que debe decidir ser su propia salvación. Salí de la oficina sintiendo como si hubiera mudado una piel vieja y agotada. La librería del centro me esperaba con sus estantes llenos de mundos inexplorados, historias que no había tenido tiempo de leer porque siempre estaba demasiado ocupada, resolviendo los problemas financieros de otros. Mientras hojeaba una novela de Isabel Allende, mi teléfono vibró con un mensaje de Joana. «Mamá, Sebastián está en terapia intensiva. Los doctores dicen que su corazón está muy débil por el estrés. Por favor, ven al hospital. Te necesitamos». Me quedé mirando el mensaje durante varios minutos. La versión anterior de mí habría salido corriendo del hospital, cargada de culpabilidad y dispuesta a firmar cualquier documento que me pusieran enfrente para salvar a Sebastián. Esa Irene habría creído que era responsable de su salud, de su bienestar, de su futuro. Pero esa Irene había muerto en el restaurante la noche anterior, cuando su propia hija la llamó la desgracia de la familia. Respondí: «Lamento escuchar sobre su salud. Espero que se recupere pronto. Pero como me dejaron muy claro ayer, yo no soy parte de su familia».
La respuesta llegó inmediatamente. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Es tu yerno. Es el hombre que me robó durante años y que planeaba encerrarme en un asilo para quedarse con todos mis bienes. Mi crueldad es nada comparada con la suya. No hubo respuesta después de eso. Compré 3 libros y regresé al hotel, donde ordené la cena al servicio a cuartos y me instalé en la cómoda butaca junto a la ventana. Era extraño comer sin la tensión constante de preguntarme si Joanna o Sebastian aparecerían con alguna nueva crisis que requiriera mi dinero o mi atención. A las 9 de la noche, tocaron la puerta de mi habitación. A través de la mirilla, pude ver a Joanna parada en el pasillo, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de llorar. Había algo casi cómico en ver a la mujer que ayer me había humillado públicamente, ahora parada frente a mi puerta, como una suplicante. «Mamá, sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta». Me quedé en silencio, observándola a través de la mirilla. «Mamá, Sebastian casi se muere hoy. Los doctores dicen que si no reduce el estrés, puede tener un infarto real. Necesitas ayudarnos. A resolver esto. Ayudarlos a resolver esto». Como si el problema fuera algo que nos había caído del cielo, a todos por igual, en lugar de ser el resultado directo de sus propias decisiones. «Mamá, los acreedores nos están amenazando. Dicen que si no pagamos mañana van a embargar todo lo que tenemos. Van a tomar nuestros carros, nuestros muebles, todo. Todo lo que tenían había sido comprado con mi dinero. Los carros de lujo que manejaban, los muebles caros, las joyas de Joanna, incluso la ropa que llevaba puesta. Todo había salido de mi cuenta bancaria a lo largo de los años. Sé que estás enojada conmigo», continuó, su voz quebrándose. «Sé que dije cosas terribles anoche, pero no puedes castigar a Sebastian por mis errores. Sebastian no había sido castigado por los errores de ella. Sebastian estaba sufriendo las consecuencias de sus propios fraudes. Pero Joanna había pasado tantos años culpando a otros por los problemas de su esposo que probablemente ya no podía ver la diferencia. «Mamá, si no nos ayudas vamos a perder todo. Vamos a quedar en la calle». La calle. El mismo lugar donde yo habría terminado si hubiera seguido permitiendo que saquearan mis finanzas sin límite. La diferencia era que yo había trabajado 40 años para construir lo que tenía, mientras que ellos habían pasado 5 años destruyendo lo que no habían ganado. «Por favor, mamá, solo esta vez más. Te prometo que todo va a cambiar». Esta vez más. Las mismas palabras que había escuchado docenas de veces a lo largo de los años. Cada crisis era la última vez. Cada préstamo era temporal. Cada promesa de cambio era genuina, hasta que se volvía conveniente romperla. Después de 10 minutos más de súplicas, Joanna finalmente se fue. La escuché caminar por el pasillo, sus tacones haciendo eco en el silencio del hotel. Probablemente regresaría al hospital para contarle a Sebastian que su plan de usar su salud como chantaje emocional había fallado. Me serví otra copa de vino y abrí uno de los libros que había comprado. Era una historia sobre una mujer mayor que descubría su propia fuerza después de años de ser invisible en su propia vida. Mientras leía, no pude evitar sonreír ante las similitudes con mi propia situación. La diferencia era que mi historia estaba apenas comenzando, mientras que la suya ya tenía un final feliz garantizado entre las páginas del libro. Mi teléfono vibró una última vez esa noche. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Señora Terrazzo, soy el abogado de Sebastián Ravesi. Necesitamos discutir un arreglo legal para evitar acciones más drásticas. Por favor, contácteme mañana». Acciones más drásticas. Me preguntaba qué podrían ser más drásticas que robar la casa de una anciana y planear encerrarla en un asilo.
Probablemente amenazas legales vacías, el último recurso de personas que habían agotado todas sus otras opciones de manipulación. Apagué el teléfono y regresé a mi libro. Por primera vez en años, el mañana me parecía lleno de posibilidades, en lugar de obligaciones. La mañana del día 29 llegó con una lluvia suave que golpeaba las ventanas del hotel como lágrimas resignadas. En unas pocas horas, el plazo de desalojo que había impuesto vencería oficialmente. Durante las últimas 3 semanas, había mantenido mi silencio mientras Joanna y Sebastian intentaban cada táctica de manipulación en su arsenal. Amenazas legales que resultaron ser imposibles de ejecutar, chantajes emocionales que caían en oídos sordos y súplicas desesperadas que llegaban a través de números de teléfono prestados porque yo había bloqueado los suyos. Me vestí cuidadosamente esa mañana, eligiendo un traje azul marino que me hacía sentir profesional y poderosa. Tenía una reunión importante a las 10 con la directora de la Fundación Esperanza Dorada, una organización que ayudaba a mujeres mayores víctimas de abuso financiero familiar. Había decidido no solo donar dinero, sino también ofrecer mi tiempo como voluntaria. Quería usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. Mientras desayunaba en el restaurante del hotel, Lucía se unió a mí como habíamos acordado. En estas 3 semanas, nuestra amistad se había fortalecido enormemente. Ella había sido mi ancla emocional durante los momentos más difíciles, recordándome constantemente que elegir mi propia dignidad sobre la comodidad de otros no me convertía en una mala persona. ¿Cómo te sientes hoy?, me preguntó mientras se sentaba frente a mí. Nerviosa, admití. Pero es una nerviosidad diferente. No es el miedo paralizante de antes. Es más como expectativa. ¿Expectativa de qué? De descubrir quién soy cuando no estoy definida por las necesidades de otras personas. Lucía sonrió. Vas a descubrir que eres mucho más interesante de lo que recordabas. A las 9 de la mañana mi teléfono sonó con una llamada del doctor Mendoza. Señora Terrazo, hay novedades importantes. El abogado de Sebastián Ravezzi me contactó esta mañana. Aparentemente quieren proponer un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Están dispuestos a mudarse voluntariamente hoy si usted acepta no presentar cargos criminales por el fraude con los documentos de la propiedad. Me quedé en silencio por un momento, procesando la información. Sebastián finalmente había entendido que sus acciones constituían un delito real con consecuencias reales. Y, ¿si me niego? Entonces procederemos con el desalojo forzoso esta tarde, y usted mantiene el derecho de presentar cargos criminales si lo desea en el futuro. Doctor Mendoza, quiero que procedan con el desalojo. No acepto ningún acuerdo. ¿Está segura? Los cargos criminales pueden ser un proceso largo y desgastante. Estoy segura. Sebastián necesita enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. Si no lo hace ahora, simplemente encontrará a otra víctima en el futuro. Después de colgar, Lucía me miró con una expresión de orgullo y preocupación mezcladas. ¿Estás preparada para lo que viene? Lucía, he estado preparándome para esto durante 3 semanas. He llorado todas las lágrimas que tenía que llorar. He sentido toda la culpabilidad que estaba dispuesta a sentir. Ahora solo queda la determinación. A las 2 de la tarde llegamos a la casa que había sido mi hogar durante 5 años, pero que nunca había sentido realmente mía. El sheriff y sus asistentes ya estaban allí, junto con el doctor Mendoza y un camión de mudanzas que Joanna había alquilado a última hora. Desde el auto pude ver cajas apiladas en el jardín delantero, muebles cubiertos con sábanas esperando ser cargados. Sebastián estaba sentado en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos, mientras Joanna dirigía a los cargadores con una expresión de furia verla y contenida. Cuando me vio bajar del auto, se acercó corriendo.
Mamá, todavía podemos arreglar esto. No tiene que llegar tan lejos. Ya llegó tan lejos, Joanna. Llegó tan lejos el día que decidiste humillarme públicamente y llamarme la desgracia de tu familia. Estaba enojada. La gente dice cosas estúpidas cuando está enojada. No, Joanna. La gente revela sus verdaderos sentimientos cuando está enojada. Finalmente dijiste en voz alta lo que habías estado pensando durante años. Sebastián se acercó, caminando lentamente como un hombre derrotado. Había perdido peso en estas 3 semanas y tenía ojeras profundas que le daban una apariencia casi fantasmal. Irene, por favor, te devuelvo todo. Cada centavo que tomé prestado. Solo dame tiempo para reconstruir mi negocio. Sebastián, no. Tomaste prestado nada. Robaste. Y no tienes ningún negocio que reconstruir porque nunca tuviste uno real para empezar. Todo esto por venganza, murmuró Joanna. Estás destruyendo tu propia familia por venganza. No, Joanna. Estoy protegiendo lo que queda de mi dignidad y mi futuro. Ustedes destruyeron esta familia hace años. Yo solo dejé de fingir que seguía intacta. El sheriff se acercó con una expresión profesional, pero no unkind. Señora Terrazo, necesitamos que confirme que quiere proceder con el desalojo. Proceda, sheriff. Tienen 1 hora para terminar de sacar sus pertenencias. Mientras observaba cómo sacaban los últimos muebles de la casa, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Esta casa había sido testigo de algunos de los años más difíciles de mi vida, pero también había sido el escenario de mi transformación de víctima a sobreviviente. Joanna hizo un último intento, acercándose a mí con lágrimas en los ojos. Mamá, soy tu única hija. Soy todo lo que te queda de papá. No, Joanna. Tú eres lo que elegiste ser. Y elegiste ser alguien que no reconozco ni respeto. Mi hija murió el día que decidiste que era más fácil robarme que amarme. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. El camión de mudanzas se alejó 1 hora después, llevándose consigo los últimos vestigios de la vida que había construido para personas que nunca la valoraron. Sebastián y Joanna se fueron en su auto, sin decir una palabra final, sin mirar atrás. Me quedé parada en el jardín de la casa vacía, sintiendo cómo la lluvia se había detenido y el sol comenzaba a filtrarse a través de las nubes. El sheriff se acercó una última vez. Señora, ¿va a estar bien? Esto nunca es fácil, incluso cuando es lo correcto. Voy a estar más que bien, sheriff. Por primera vez en años, voy a estar libre. Parte 9, 6 meses después, me desperté en mi nuevo apartamento con la luz dorada del amanecer, filtrándose a través de las cortinas de lino blanco que había elegido cuidadosamente. Este pequeño pero elegante espacio de 2 habitaciones en Font-Mercientos, el centro de la ciudad, se había convertido en mi santuario personal, decorado con muebles que reflejaban mi gusto real, no las preferencias de otras personas que había estado complaciendo durante décadas. La casa grande había sido vendida 3 meses atrás a una familia joven con 3 hijos que llenaron cada habitación de risas y vida nueva. Con el dinero de la venta, había comprado este apartamento al contado y había establecido un fondo de inversión que me daba independencia financiera completa. Ya no dependía únicamente de mi pensión de maestra y por primera vez en mi vida adulta tenía dinero para mis propios sueños. Me vestí con el uniforme azul claro de la Fundación Esperanza Dorada, donde ahora trabajaba como consejera voluntaria 3 días a la semana. En estos meses había ayudado a 17 mujeres mayores a escapar de situaciones de abuso financiero familiar. Cada caso me recordaba lo común que era mi experiencia y lo extraordinario que era haber encontrado la fuerza para salir de ella. Buenos días, Irene. Me saludó Marilena, la recepcionista de la fundación, cuando llegué a las oficinas. Tienes una cita nueva a las 10.
una señora de 72 años cuyo hijo le ha estado robando su pensión. Preparemos su expediente, respondí, sintiendo la familiar combinación de tristeza por otra víctima y determinación de ayudarla a encontrar su camino hacia la libertad. La mañana transcurrió con la rutina reconfortante del trabajo significativo. Durante el almuerzo, Lucía y yo nos encontramos en el pequeño café que se había convertido en nuestro lugar habitual. Ella había notado el cambio en mí desde el primer día, pero ahora parecía asombrada por la transformación completa. «Te ves radiante», me dijo mientras compartíamos una ensalada y café recién hecho. «Es como si hubieras encontrado una versión de ti misma que había estado escondida durante años. Me siento como si finalmente hubiera dejado de disculparme». «Por existir», respondí. «Durante tanto tiempo creí que mi valor dependía de cuánto podía dar a otros. Ahora entiendo que mi valor está simplemente en ser quien soy». «¿Has sabido algo de ellos?», era la pregunta que me hacía cada pocas semanas, y mi respuesta siempre era la misma. «No, y espero que siga así». Lo que no le dije a Lucía era que sí había sabido algo, indirectamente. El doctor Mendoza me había informado que Sebastián finalmente había sido arrestado por fraude inmobiliario en otro caso similar. Aparentemente, después de perder mi casa, había intentado el mismo esquema con una viuda de 80 años en el otro lado de la ciudad. Esta vez, sin embargo, el hijo de la señora era abogado y Sebastián había sido descubierto antes de poder completar su estafa. Joana había intentado contactarme una vez a través del abogado, pidiendo dinero para la fianza de Sebastián. La respuesta había sido un no rotundo que aparentemente fue suficientemente claro para detener cualquier intento futuro de comunicación. Por la tarde regresé a mi apartamento y me preparé para mi clase de pintura de las 6. A los 68 años, había descubierto que tenía talento para los paisajes al óleo, algo que nunca habría sabido si hubiera seguido gastando todo mi tiempo y energía en resolver los problemas de otras personas. Mientras mezclaba colores, en mi paleta reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta aquí. La humillación en el restaurante había sido el momento más doloroso de mi vida, pero también había sido el catalizador para la transformación más importante. Sin ese momento de claridad brutal, probablemente habría seguido siendo la víctima silenciosa de mi propia familia hasta el día de mi muerte. Mi teléfono sonó mientras pintaba. Era un número desconocido, lo que inmediatamente me puso en alerta. Dudé por un momento antes de contestar. «¿Señora Terrazo?» Habla Elena Morales de la oficina del fiscal del distrito. Estamos preparando el caso criminal contra Sebastián Ravezzi y necesitamos que venga a testificar la próxima semana. «Por supuesto», respondí sin vacilar. «Estaré allí. Señora, quiero que sepa que su valentía al presentar los cargos originales fue fundamental para proteger a otras víctimas potenciales. El señor Ravezzi tenía una lista de al menos 6 mujeres mayores a las que estaba investigando para futuros fraudes». Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante varios minutos. 6 mujeres que ahora estaban a salvo porque yo había elegido la justicia sobre la falsa paz familiar. 6 mujeres que no tendrían que pasar por la humillación y el robo que yo había experimentado. Esa noche, mientras cenaba una ensalada simple en mi pequeño comedor, miré por la ventana hacia las luces de la ciudad que brillaban como promesas de posibilidades infinitas. No había nadie esperando que pagara sus cuentas, nadie exigiendo mi atención para sus crisis autoinducidas, nadie tratándome como un inconveniente en mi propia vida. Por primera vez en décadas, el silencio de mi hogar no era solitario, era pacífico. Abrí mi diario, una práctica que había comenzado poco después de mudarme, y escribí las palabras que se habían convertido en mi mantra diario. Hoy elegí mi dignidad sobre la comodidad de otros. Hoy recordé que el amor real no requiere que me anule a mí misma para existir.
Cerré el diario y me serví una copa pequeña de vino tinto, el mismo tipo que había estado bebiendo la noche que cambié mi vida para siempre, en el Hotel Emperador. Mientras saboreaba cada sorbo, sonreí pensando en todas las mañanas que me esperaban, mañanas en las que despertaría siendo dueña de mi propia vida. El teléfono permaneció en silencio. Las cuentas estaban pagadas con mi propio dinero. Nadie vendría a pedirme nada que no estuviera dispuesta a dar libremente. Me quedé dormida esa noche con una sensación de completitud que no había sentido desde la infancia. Por primera vez en décadas, era libre. Y esa libertad sabía exactamente cómo había imaginado que sabría. Como dignidad, como respeto propio, como la paz profunda que viene de saber que ya no tenía que disculparme por ocupar espacio en mi propia vida. Al fin, después de 68 años, había aprendido la diferencia entre ser amada y ser usada, y había elegido ser respetada por encima de ambas.